Estimados ingenieros y estimadas ingenieras, es un placer saludarles como siempre. Vamos a revisar una edificación existente que es de un cliente que le hemos dado asesoría, pero vamos a revisar en este caso un modelo. No significa que este sea el modelo final que se va a construir, por supuesto, pero sí que aprovechando este modelo que nos envió el cliente ya hace algunos meses, vamos a hacer algunas revisiones y ver si se puede comportar de forma mejor o cómo se puede mejorar, y aparte nos vamos a centrar en el programa del Strubeum Design Share Walls. Esto va a ser un ejemplo de inicio a fin, así que va a ser un vídeo un poquito más largo que el resto, pero va a ser muy interesante si se quedan hasta el final. Entonces vamos a imprimir la pantalla, lo vamos a llevar al Paint 3D y de esta manera vamos a hacer un dibujo de cómo se interceptan estas dos estructuras que tenemos aquí de esta manera, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, claramente un nexo de conexión. Si esto fuera, por ejemplo, un rectángulo que se fuera a prolongar de esta manera, tendríamos claramente, de forma muy clara, que en este sector tenemos una intersección de dos núcleos o módulos que pudieran perfectamente trabajar de forma separada. ¿Cómo sería para que trabajen de forma separada? Pues bien, todo el sistema de columnas que tengamos, imagínense que aquí hay una columna, que aquí hubiera otra columna, aquí ya no pudiera continuar esa columna, tendríamos que hacerla de esta manera, por ejemplo, así, y llegar a cerrar de manera que la estructura se comportara como que fueran dos estructuras anexas con la respectiva junta ahí, ¿no? Pero bien, vamos para atrás para no divagar mucho en la idea. Lo que quiero decir es que tenemos aquí un núcleo donde esto está plenamente conectado. El núcleo de la derecha, el núcleo 1 y el núcleo 2. Lo que significa que por el hecho de estar conectados tiene una elevada rigidez de este sector que va a hacer que toda esta parte tenga un aleteo. Ese aleteo lo que va a hacer es que el tema de las distorsiones de columnas, pues puede que no cumplan, puede ser que se nos agriete la mampostería en todo este sector y tengamos problemas. Luego, en este sector también vamos a tener el mismo efecto análogo que acabo de explicar. Si nosotros volvemos al modelo y en este modelo observamos cómo han colocado las columnas en este sector, vamos a ver que realmente no son columnas, y aquí es donde también me quiero centrar en una explicación. Cuando se modela como muros, como se está viendo aquí a continuación, por ejemplo, esta parte estaría modelada como muro, se le pudiera asignar la opción de muro acortante o modelarlo también como columna. Es válido de las dos maneras, pero lo que sí que es cierto es que en zona sísmica este tipo de estructuras necesita de forma casi obligada de pues el sistema un sistema de diafragmas, porque si no realmente no va a cumplir nunca. Entonces el sistema de diafragmas se haría de la siguiente manera. Imagínense que tenemos esta edificación, vamos a imprimir el paint de esta forma para pegarle aquí. Pues necesitamos claramente en todo este sector de aquí, si selecciono el pincel de nuevo, pues unos diafragmas, ¿no? Por ejemplo, esta parte de aquí que vemos, pudiéramos hacer, por ejemplo, un sistema de diafragmas generando toda esta parte de aquí, un muro que evidentemente continúa hasta la cimentación, y aquí seguramente tendríamos que colocar justamente por ese lado otro muro, ¿de acuerdo? Y luego, pues esos muros ya vemos cómo los conectamos después, si los conectamos con un sistema de pórticos normales o necesitamos, por ejemplo, algún tipo de viga de acople, etcétera, ¿no? Eso ya se ve en fases más avanzadas de diseño, si es necesario o no es necesario hacer esa solución, ¿no? El caso sería que en estas edificaciones siempre conviene adiafragmar, ¿no? Entonces, si tenemos la vista en planta, vamos a ver la vista en planta que acabo de hacer, ¿no? Donde chocaban, por ejemplo, dos estructuras de este tipo, pues entonces tenemos que ubicar unas zonas determinadas para colocar estos elementos diafragma, ¿no? Evidentemente entendiendo que este núcleo va a deformar de esta manera y el otro núcleo va a deformar de esta manera. Es decir, que vamos a tratar de que las masas se vayan siempre de forma traslacional y no rotacional. Por el hecho de que tenemos esta intersección, no se permite esa deformación en su conjunto, lo cual hace que tengamos que tomar decisiones un poco drásticas, pero ese sería el tema que quiero
comentar, y a la hora de estructurar es muy importante tener en cuenta lo que perjudica el hecho de tener pues estas disposiciones en planta. Luego también, si nos fijamos aquí, por ejemplo, tenemos colocado un muro en este sector. Esto es muy positivo porque si no tenemos colocado este muro modelado de esta manera, este punto es un punto muy débil de la estructura y eso pues le salva de posibles problemas que vaya a tener. De hecho, en una fase inicial ese muro no estaba contemplado ahí. Pero hay que entender que esto básicamente se va a comportar como que fuera que abrimos un libro y lo cerramos, ¿no? Entendiendo como que si esto es pues una carátula del libro y esta es la otra, entonces el libro como que tiende a abrirse y cerrarse, ¿no? Abrirse y cerrarse de la forma que voy a comentar a continuación. Otra vez imprimimos pantalla, volvemos, pegamos y el comportamiento es algo similar a esto que ya les he indicado antes, ¿no? Es decir, es un aleteo que viene determinado de una forma muy clara en la que esto tiende a deformar así, ¿no? Se nos coloca hacia adentro, ¿no? Y posteriormente iría hacia afuera, ¿no? Es decir, tendríamos un segundo movimiento que en lugar de ser así sería hacia allá, abriéndose, y lo mismo para este lado, ¿no? Se abriría en sentido contrario a como estaba en un inicio, ¿no? Entonces, esos son los movimientos que va a tener esta estructura y hay que entender que, por ejemplo, si nosotros planteamos con el programa del Strubeam Design Shear Walls, ya sabemos que estos muros van a salir bien castigados y entendiendo que vamos a tener que hacer un diseño en el cual pues cumplamos las normativas, vamos a hacer clic aquí en nuevo para generar un nuevo proyecto. Tenemos que entender y tener muy claro el concepto de los muros de en este caso que necesitan confinamiento, ¿no? Vamos a seleccionar una pluma más pequeña, por ejemplo así. Tenemos, como les estaba indicando, tenemos ese muro de esta forma y cuando va a tener la deformación, voy a tratar de hacerlo bien. En todo este sector de aquí abajo, vamos a tener serios problemas porque se nos va a comprimir demasiado las zonas del hormigón y puede que falle si no le colocamos una armadura bastante potente en este sector. Lo mismo para el otro lado porque el muro tiene pues ese aleteo doble en las dos direcciones. Bien, eso sería el punto número uno que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un diseño y es una estructura que tiene bastantes niveles en altura, es decir, una estructura donde podemos tener pues muchos niveles, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes ya saben que fuerza es igual a ¿qué? A masa por aceleración. Cuanta más masa tenemos en todos los niveles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues tenemos más fuerza. Cuanto mayor es la F, pues más efectos perjudiciales tenemos en estas zonas que se comprimen. El programa de Zipe tiene pues el programa del Strubeam Design Shear Walls ya en las nuevas versiones 2020-2021, que es muy interesante. Entonces vamos a abrir en este caso ese programa, pero antes vamos a calcular la obra porque no está calculada y vamos a ver también cómo se hace para proceder de esa manera, ¿no? Vamos a hacer primero un cálculo, pero evidentemente estos muros se tienen que haber designado antes como muros acortantes. Se pueden, por ejemplo, en este caso editar el muro y vemos que está asignado como muro de cortante y con la etiqueta BE. Aquí tenemos, por ejemplo, el otro muro asignado con la misma etiqueta y aquí tenemos otro muro con B1, ¿no? Tenemos los muros asignados. Si no lo tuviéramos asignado sería muros asignar el tema de la función de muro acortante. Luego hay un tema muy interesante que es el tema de las vigas de acoplamiento. Cuando nosotros tenemos una edificación, permítame que hago otro edificio dibujado, tenemos, por ejemplo, dos muros que están muy juntos unos de otros y tienen que cumplir una función de estar conectados de una manera en la que trabajen juntos, pues el elemento que conecta estos dos muros ya no es una viga normal, sino que es una viga de acoplamiento. ¿De acuerdo? Lo que conecta estos dos muros es una viga de acoplamiento que tiene en su interior
algo bastante interesante. Vamos a quitar aquí un poquito de grosor. Y en esta parte de aquí tenemos pues una armadura que viene dada de esta manera. Viene dada en X y esto es muy necesario cuando se conectan dos muros. Así que este concepto tenemos que tenerlo muy presente y saber que ya con Cipe lo podemos calcular. Si tenemos, por ejemplo, en esta zona dos muros juntos y los tenemos que conectar con una viga, pues la viga simplemente le decimos en vigas editar, la introducimos de unas dimensiones adecuadas, con unas proporciones adecuadas, no vale cualquier viga, y luego le tenemos que decir que es una viga de acoplamiento. ¿De acuerdo? Entonces lo decimos desde aquí, por ejemplo, dice definir vigas de acople, ¿no? Le decimos que le asignamos a la viga que queremos, en este caso la viga que vaya a conectar el muro, los dos muros evidentemente, y a partir de ahí comenzamos a trabajar. Bien, para el caso ya tenemos la asignación de muros realizada, entonces vamos a hacer un cálculo sin obtener armado. Este cálculo sin obtener armado va a ser bastante rápido. Además, bueno, he tenido la ocasión de comprar un PC un poquito más rápido y van a ver que es bastante rápido. Y mientras vamos a seguir explicando conceptos de ingeniería en esta parte. Me interesa que todo se entienda, es decir, esta parte de los muros de acople, de las vigas de acoplamiento, de los muros diafragma, es muy interesante de que se entienda a nivel teórico para luego poder hacer cálculos. Me encuentro muchas veces de que como no se manejan bien el tema de los aspectos teóricos, luego no se maneja bien la parte práctica de software, ¿no? Vamos al BIM Server Center. Una vez estamos dentro del BIM Server Center, lo que hacemos es creamos un proyecto para hacer pues la vinculación. Vamos a crear el proyecto, le vamos a decir ejercicio medifestructuras.com, ¿de acuerdo? Vamos a decir que es un tipo de proyecto, por ejemplo, profesional, vamos a decir que está abierto, vamos a decir que es visible para todos los usuarios, de manera que lo van a poder ver. Vamos a colocar la descripción, vamos a decir ejercicio. Bien, le vamos a decir crear nuevo proyecto para que vean y le pierdan un poco el miedo a todo este tema BIM. Estoy haciendo el cálculo desde el inicio para que lo vean el proceso. Estoy calculando sin obtener armado porque una vez ya tenemos los esfuerzos en el muro, ya se puede proceder con lo demás, ¿no? Es decir, una vez el programa calcula y tenemos, por ejemplo, los muros asignados con la etiqueta BE o BE1, la etiqueta que hayamos colocado, estamos calculando sin obtener armado. ¿De acuerdo? Entonces, como calculamos sin obtener armado, lo importante es que aquí ya tenemos las reacciones que van a estar en la base, ¿no? Ya sabemos que tenemos momentos flectores, carga axial y tema de cortantes, ¿no? Tenemos el cortante representado por la letra B, tenemos los momentos flectores y esto si le queremos decir A de esfuerzos axiales, ¿no? De la combinación de las cargas que vienen de forma vertical con las cargas que vienen de forma horizontal, se generan también momentos flectores. Entonces, esos momentos flectores son los que pueden estar planta por planta. En cada planta tenemos pues unas cargas verticales. También tenemos unas cargas horizontales por planta y el cortante basal total lo encontramos en la base, que es la sumatoria de todas estas fuerzas, ¿no? El cortante basal, de la base de la edificación. Y evidentemente el esfuerzo principal que estamos tratando de calcular con el programa de StruBIM Shear Walls, es el tema de la flexocompresión, porque si se fijan, aquí tenemos unos esfuerzos que se concentran por el tema de ese vaivén del muro. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo principal que se está trabajando? Pues al final no deja de ser como que estamos calculando una especie de columna, un armado que va ahí ubicado y que tiene que resistir unos esfuerzos muy similares a la flexocompresión. Pero claro,
hay que entender de que estos muros a veces se le llaman muros acortante. Y si son muros acortante, a veces podemos confundirnos porque puede ser que pensamos que el esfuerzo principal de estos muros es simplemente el esfuerzo acortante, es decir, un esfuerzo que viene dado así. Pero realmente el esfuerzo principal que va a resistir el muro, aparte de los cortantes, es un esfuerzo que va a ser bastante similar a un tema de flexión de muro. Es decir, que cuando el muro es muy rígido, es decir, está muy estático, imagínate que tenemos aquí, por ejemplo, un muro que no tiene muchos niveles, tiene 1, 2 y 3, pero este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 niveles. Este muro es probable de que no necesite ese armado de confinamiento en los bordes por el hecho de que no tiene pues un comportamiento tan flexible. Es decir, tenemos que averiguar primeramente si ese muro se va a comportar de forma flexible o de forma hiperestática. Si se comporta de forma muy estática y no tiene flexibilidad, pues es bastante probable de que no se necesite colocar esos elementos de borde, y también evidentemente depende principalmente de las cargas que vienen de arriba, ¿no? Las cargas que vienen de arriba se combinan con cargas horizontales de sismo y eso generan pues todos los momentos, esos vaivenes, esos desplazamientos. Si los desplazamientos, vamos a dibujarlo de esta manera, si los desplazamientos son pequeños, es decir, esta D es pequeña, podemos decir de que es probable de que no se necesiten las armaduras de confinamiento o armadura de borde. Vamos a hacer un pequeño dibujo porque van a haber personas que todavía no saben qué armadura me estoy refiriendo. Pero es que si hacemos un pequeño dibujo del muro, vamos a hacerlo de color aquí negro, ese muro en la altura, vamos a dibujar las armaduras en rojo. Tenemos la armadura central del muro que viene dada en todo este sector. Y luego tenemos la armadura de borde. La armadura central suele ser una armadura bastante sencilla. Suelen ser dos mallas nada más. Una en una cara del muro y otra en la otra cara. Y suele ser un armado muy típico de esta manera. Es decir, que es un armado que no tiene ninguna complicación. Es como un armado de muro sin complicación. Pero bien, el armado de confinamiento es un armado que realmente, pues como dice la palabra, tiene que estar bien confinado. Es decir, tenemos aquí pues un conjunto de hierros que vienen así, y además la separación entre varillas verticales suele ser menor. Es decir, que tenemos toda esta parte pues con un acero bastante generoso, podemos decir. Y muchas veces solamente se necesita hasta cierta altura de la edificación, no hace falta que coloquemos en todo. Aquí continuaría pues un armado más sencillo, también evidentemente de esta manera como estamos indicando, ¿no? Con esto lo que quiero explicar es que cuando vayamos al programa de Strubbing Design Shear Walls entendamos por qué se colocan esos armados ahí y por qué nos pueden venir bien o venir mal pues ciertas configuraciones en planta, como estábamos viendo antes, como el caso que estamos reportando aquí, ¿no? Estas dos cajas superpuestas así y los aleteos que nos pueden generar en estos lados. Entonces eso es lo que vamos a revisar en este vídeo. De hecho lo estoy haciendo desde el inicio. Ahora pues tendría que ir aquí al BIM Server Center y como ya hemos creado lo que es el edificio, tenemos que ver cómo va el cálculo. Vemos que va calculando, en teoría ya va bastante avanzado el cálculo, pero una vez termine pues comenzamos a explicar todo lo demás. Voy a parar el vídeo aquí y nos vemos ya cuando acabe de calcular el tema de esta cuestión.